Buenos días compañeras, compañeros y profesor. Hoy día, yo, Tomás Kemeny, junto a mi compañera Yuli Chen, les vamos a hablar sobre las externalidades. En este video vamos a analizar las externalidades y los tipos que existen, cómo pueden influir en la economía, en el medio ambiente, en el nivel de vida, en el consumo y en la producción. En simples palabras y a grandes rasgos, las externalidades son aquellas actividades que afectan a otros sin que éstas sean compensadas. Además, analizaremos el teorema de Coase y también expondremos ejemplos claros y concisos de los tipos de externalidades. Finalmente, las externalidades son las decisiones de consumo, producción e inversión que toman las personas, ya sean hogares o empresas. Estas decisiones tienen repercusiones en terceros, que de alguna forma salen afectados. Puede ser de forma positiva o negativa, y en distintas magnitudes. Es una de las principales causas por la cual el gobierno tiene que intervenir en la economía. Decimos que hay una externalidad en el consumo si a un consumidor le afecta directamente el consumo de otros. Por ejemplo, a la gente no le da igual que su vecino escuche música a todo volumen a las 3 de la madrugada, ni que la persona sentada en la mesa de al lado en un restaurante fuma un cigarrillo de mala calidad, ni la cantidad de contaminación que producen los automóviles al pasar por su calle. Estos ejemplos hacen referencia a las externalidades negativas en el consumo. Sin embargo, si a una persona le causa placer observar las flores de su vecino, decimos que existe una externalidad positiva en el consumo. Eso se puede observar en el gráfico de arriba, ya que el gráfico considera el valor no percibido que produce la externalidad. El triángulo que se forma podría ser considerado como el impacto negativo que tiene la sociedad. Por otro lado, en el gráfico de abajo podemos observar una externalidad positiva, y se puede ver cómo en el gráfico se considera el valor no percibido de la externalidad. En este gráfico se forma otro triángulo que se puede considerar como el beneficio que recibe la sociedad gracias a esta externalidad. En cuanto a las externalidades de producción, sucede algo similar gráficamente que en las externalidades de consumo, pero en este caso con la función de oferta. Una externalidad negativa produce una pérdida social para las personas, mientras que una externalidad positiva tiene un impacto positivo para la sociedad. Esto se puede ver en los triángulos que se forman en cada gráfico respectivamente. Un ejemplo de una externalidad negativa de producción sería la polución que libera en la atmósfera una planta termoeléctrica al quemar carbón, y un ejemplo de una externalidad positiva de producción sería la instalación de una planta fotovoltaica para reducir la contaminación en el ambiente. El teorema de Coase. Este teorema se basa en que los derechos de propiedad deben estar bien definidos. El intercambio entre las personas da lugar a una asignación eficiente de la externalidad, es decir, la cuantía de las externalidades que se genera en la solución eficiente depende de quién tenga el derecho de propiedad. Por ejemplo, dos compañeros de habitación, uno fuma y el otro no fuma. La cantidad de humo generada dependerá de que los derechos de propiedad los tenga el fumador y el no fumador. Para finalizar, cuando las partes pueden negociar libremente y sin mayores costos, realmente no importa quién tenga inicialmente el derecho de propiedad, ya que al final quedará en manos de quien más lo valore. Pigou es un ganador del Premio Nobel de Economía y alumno de Marshall. Pigou es el gran impulsador de corregir distorsiones generadas por externalidades con algún tipo de impuesto, para compensar los daños producidos por la externalidad. El principal impuesto, o el más conocido, es el impuesto ambiental, ya que la contaminación o cambio ambiental es algo que nos afecta a todos y es algo que muchas empresas producen. El gobierno trata de compensar la pérdida social que generan estas empresas contaminadoras con un impuesto. Esto trata de lograr que las empresas contaminen menos al tomar medidas para mitigar la polución que producen. Esto es algo que se usa hasta el día de hoy y que se trata de implementar en todo el mundo. En concreto, lo que dice esta teoría es que al aplicar un impuesto a la externalidad negativa, esto puede acotar la brecha que se forma y de esta forma achicar la pérdida social que se genera para la sociedad. Conclusión. Para finalizar nuestra investigación, nos dimos cuenta que las externalidades se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana, teniendo un impacto tanto positivo como negativo, además de los distintos tipos que existen de estos.
Por lo tanto, una externalidad es cuando un productor o un consumidor ejerce en la producción o en el consumo de otros una influencia que no se refleja directamente en el mercado, como por ejemplo la contaminación, que puede ser corregida por medio de normas acerca de las emisiones, tasas sobre las emisiones o fomentando el reciclaje. Otro punto muy relevante es el teorema de Coase, y este dice que es importante tener bien definidos los derechos de propiedad sobre los bienes comunes, ya que si no están bien definidos estos derechos, las externalidades negativas crean una pérdida social enorme en la que nadie o muy pocas se hacen responsables. En el fondo, lo mejor sería tener un mix entre lo que habla Coase y lo que dice Pillou, para que de esa forma se mitigue lo más posible el impacto que tienen las externalidades negativas en la sociedad. Eso concluye nuestra presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, siéntanse libres de dejar un comentario abajo del video. Y si les gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal, para que de esa forma puedan ver futuros videos.